Hola, en este video vamos a trabajar con movimiento oscilatorio, uno de los temas que considero muy importantes dentro de la Olimpiada Mexicana de Física. A lo largo del entrenamiento y en las tareas suelen venir varios problemas de esto, incluso en los exámenes, por lo que es muy importante dominar las bases conceptuales de donde surge esta clase tan particular de movimiento. Para esto, vamos a empezar con la naturaleza del movimiento oscilatorio. Este movimiento oscilatorio surge de la perturbación de un sistema que tiene un punto de equilibrio. En este punto de equilibrio, generalmente, lo voy a escribir, en este punto de equilibrio, lo que se suele cumplir es que la sumatoria de las fuerzas es igual a cero y lo mismo con la sumatoria de torques. Eso es lo que suele suceder. Eh, Sin embargo, eh, por las condiciones propias del sistema, esto no va a inducir a que el sistema se quede estático, sino que complete cierto número de oscilaciones, eso dependiendo del sistema. Algunos ejemplos muy conocidos serían uno de los más conocidos, pues el de un péndulo. Si tenemos un péndulo colgando, más específicamente una masa colgando de la pared a través de un hilo, si nosotros le damos un empujón tal que adquiere una velocidad v0, este sistema va a empezar a oscilar. El punto de equilibrio es cuando sea completamente vertical, porque en este caso la sumatoria de fuerzas sobre la masa es igual a cero. Otro ejemplo sería si tenemos en una pared un resorte de constante K y una masa M, y las tiramos a una distancia delta X. Como ya es conocido, este sistema comenzará a oscilar de una forma muy particular. Este sistema está compuesto por un resorte de constante K y un y una masa M. Sin embargo, aquí puedo poner otro sistema que es muy similar, pero que su movimiento va a depender de otras cosas. En este caso, una masa colgando del mismo resorte, pero colgando del techo. Es decir, este es un resorte de masa K, de constante K, perdón, y una masa M. Ese sistema es distinto a este, pero básicamente son sistemas donde hay un punto de equilibrio. Siempre hay un punto donde la sumatoria de fuerzas es igual a cero. En este caso, esto es cuando está estirado a una distancia mg sobre k. En este caso es cuando el desplazamiento es cero. Y si aquí dibujáramos un ángulo, si aquí denotáramos el desplazamiento con un ángulo, aquí está en equilibrio cuando el ángulo es cero. Cada sistema tiene su punto particular de equilibrio. Se suele definir de esta manera, pero otra forma de encontrar el punto de equilibrio es el mínimo de la energía potencial. Esta definición suele ser útil en problemas más complejos,
donde se puede utilizar algunas otras herramientas de cálculo, sobre todo, pero para los problemas que suelen venir en este primer selectivo, es suficiente con la definición de equilibrio traslacional y rotacional como punto de equilibrio. Entonces, el movimiento oscilatorio surge naturalmente en los sistemas donde tienen un punto de equilibrio y sobre todo hay una fuerza de restitución. Esta fuerza de restitución es la encargada de que cuando desplazamos a nuestra masa, a nuestro sistema de su posición de equilibrio, esta fuerza debe de ser de tal manera que tienda a regresar al objeto a su posición inicial o su posición de equilibrio. Entonces, aquí en el caso del péndulo, la fuerza la podríamos denotar como la componente angular. Para el caso de los resortes, la fuerza de restitución es la fuerza producida o definida por la ley de Hooke, que en este caso sería K por delta X y aquí K por delta Y. Entonces, esta fuerza de restitución puede ser de muchas formas, pero siempre que tienda a regresar al cuerpo a su posición de equilibrio y sobre todo que sea simétrica, es decir, simétrica respecto al punto de equilibrio, entonces tendremos un movimiento oscilatorio. Cuando esta fuerza tiene la particularidad de ser de este estilo, entonces tendremos un movimiento armónico simple. Cuando la fuerza de restitución es proporcional a el desplazamiento, es conocido como una oscilación armónica, que es la que se ha estudiado desde la Olimpiada Estatal. Esto de aquí lo podemos expresar por la segunda ley de Newton en una dimensión. Vamos a ver esto en una dimensión. Tenemos que masa por aceleración es igual a menos k por x. Sí, estoy viendo en una dimensión. Y sabemos que la aceleración no es nada más y nada menos que la segunda derivada de x respecto al tiempo. Y por lo tanto, si pasamos sumando esto, tenemos esto de aquí, donde esta notación de doble punto corresponde a x punto es igual a la primera derivada temporal, es decir, respecto del tiempo, y x doble punto es la segunda derivada respecto al tiempo, y digamos que x triple punto sería la tercera derivada respecto de x respecto del tiempo. Entonces esta notación es simplemente una notación que introdujo Newton y es simplemente para simplificar la escritura de la segunda derivada temporal. Y esto de aquí es igual a cero. Esto es una ecuación diferencial, como bien lo sabes. Y para resolver ese tipo de ecuaciones diferenciales, que si la, la escribimos, pues es una ecuación diferencial de segundo orden, es lineal y es homogénea. Por lo tanto, podemos proponer una solución
que es de la forma e igual a la alfa x. De esta manera, sabemos que la segunda derivada, aquí no es alfa x, aquí es alfa t, porque aquí es una función del tiempo. Entonces la segunda derivada sería alfa cuadrada por e a la alfa t. ¿Sí? Entonces, si dividimos primero esta ecuación sobre m, tendríamos x doble punto más k sobre m por x igual a 0. Sustituyendo esta solución propuesta, tendríamos alfa cuadrada por e a la alfa t más k sobre m por e a la alfa t, y esto es igual a 0. Podemos factorizar e a la alfa t y tendríamos e a la alfa t multiplicado a alfa cuadrada más k sobre m, y esto es igual a 0. Como el producto es igual a 0, uno de estos dos términos tiene que ser igual a 0. Sabemos que la única forma en que e a la alfa t sea igual a 0 implica que alfa t tiende a menos infinito. Es decir, que es un número muy pequeño. Lo cual no es lo que queremos de ninguna manera. Entonces, esto nos dice que alfa cuadrada más k sobre m es igual a 0. Por lo tanto, queremos encontrar el valor de alfa. El valor de alfa que nosotros podamos sustituir aquí y, y tengamos así nuestra expresión para x. Entonces, simplemente sería alfa cuadrada igual a menos k sobre m. Es decir, que alfa es igual a más menos la raíz de k sobre m multiplicado por i. De esta manera, como tenemos dos soluciones, nuestra xh va a ser una combinación lineal de estas dos soluciones. Es decir, x como función del tiempo va a ser igual a por e a la alfa 1 t más b por e a la alfa 2 t, donde alfa 1 sería la raíz positiva y alfa 2 sería la raíz negativa. De esta manera, tenemos así, aquí me faltó una i. De esta manera podemos sustituir. Recordamos la fórmula de Euler, de Euler, que nos dice que e a la i teta es igual a coseno de teta más i seno de teta. Esto de aquí lo podemos usar para expresar nuestra x de tiempo. Así, si sustituimos nuestro valor de alfa 1, que es e a la raíz, vamos a llamar raíz de k sobre m, como ya lo conoces, vamos a llamarlo como omega 0. ¿Ok?
Entonces esto sería e a la i multiplicado a omega 0 por el tiempo, más b por e a la menos i por omega 0 de t. Utilizando esta propiedad, tenemos que esto es a multiplicado por coseno de omega 0 t más i por el seno de omega 0 t sumado con b multiplicado por el coseno de menos omega 0 por t más i por el seno de menos omega 0 por t. Recordemos que el coseno es una función par. El coseno es función par. Esto implica que el coseno de menos x es igual al coseno de x y que el seno es una función impar, por lo tanto el seno de menos x es igual a menos seno de x. Por lo tanto, aquí tendríamos a multiplicado por el coseno de omega 0 t más i por seno de omega 0 t. Y aquí, del lado derecho, tendríamos básicamente lo mismo que acá. Pero no salió. Pero simplemente con el seno negativo. Aquí sería menos i por el seno de omega 0 t. Entonces vamos a agrupar cosenos con cosenos y senos con senos. Esto nos dejaría que esto es igual a más b por el coseno de omega 0 t y para el seno sería a menos b por i seno de omega 0 t. Y a fin de cuentas podemos escribir esto como c1 por coseno de omega 0 t más c2 por el seno de omega 0 t. Porque a fin de cuentas sí es una constante. Por lo tanto, esta sería nuestra solución general para el movimiento, el oscilador armónico. Que recordemos que esto lo dedujimos a partir de una fuerza de restitución con esta forma. Lo dijimos para una dimensión únicamente y resolvimos la ecuación diferencial. Como la ecuación diferencial es de segundo orden, es natural esperar tener dos constantes en nuestra solución. Es decir, tenemos dos constantes arbitrarias. Estas constantes obtienen valores cuando conocemos los valores iniciales. ¿Qué son los valores iniciales? O cualesquiera valores de nuestro sistema. Cuando conocemos la velocidad inicial y la posición inicial. Es decir, solo necesitamos esas dos únicas variables para definir un movimiento armónico simple único, por así decirlo. Entonces, esto de aquí es nuestra solución general
y la podemos reescribir de una forma distinta. Esta forma distinta es, es la siguiente. Y es la más conocida. Donde esta A, ahorita vamos a demostrar su valor, no es esta de aquí, son las distintas. Y vamos a ver cómo podemos pasar de esto a acá. Pues sabemos que el, esto de aquí, por las propiedades del coseno, es igual a multiplicado por el coseno de omega 0t por el coseno de phi menos el seno de omega 0t por el seno de phi. De esta manera, esto de aquí lo pasamos a esto de acá y lo vamos a comparar con nuestra solución general. Entonces, igualamos las ecuaciones o las expresiones y tenemos de esta manera que a por el coseno de omega 0t por el coseno de phi menos seno de omega 0t por el seno de phi. Esto debe ser igual a C1 por el coseno de omega 0t más C2 por el seno de omega 0t. Entonces vamos a juntar de este lado cosenos, vamos a separar el coseno. Es decir, tenemos que a por el coseno de phi multiplicado el coseno de omega 0t, hacemos lo mismo con el seno, más menos a por el seno de phi que multiplica el seno de omega 0t es igual a esto de arriba. Entonces, pues lo amarillo del lado izquierdo es lo igual al amarillo del lado derecho. Es decir, a por el coseno de phi es igual a C1 y menos a por el seno de phi es igual a C2. Es decir, lo que acompaña al seno del lado izquierdo es lo mismo que acompaña al seno del lado derecho. Lo mismo con el coseno, lo que acompaña al coseno del lado izquierdo es igual a lo que acompaña al coseno del lado derecho. Entonces, tenemos este sistema de dos ecuaciones. Hay varias formas de resolverlo. La forma más sencilla es, lo que queremos encontrar es phi y a, en función de C1 y C2, que son los valores que obtenemos de nuestras condiciones iniciales. Entonces, lo que podemos hacer, lo primero es dividir estas dos ecuaciones, la de abajo sobre la de arriba.
Entonces tenemos C2 sobre C1 es igual a menos A seno de phi sobre A coseno de phi. Esto cancela. Y aquí tenemos la menos tangente. Es decir, menos tangente de phi es igual a C2 sobre C1. Y simplemente multiplicando por menos 1 y aplicando la función tangente inversa, pues tenemos que phi es igual a arco tangente de menos C2 sobre C1. Y así encontramos nuestro valor de phi conociendo C2 y C1. Para encontrar el valor de A, podemos elevar al cuadrado ambas ecuaciones y sumarlas, de tal manera que tenemos A cuadrada por el coseno cuadrado de phi es igual a C1 al cuadrado. Y del lado de abajo tenemos A cuadrada por seno cuadrado de phi igual a C2 al cuadrado. Podemos sumar ambas ecuaciones y tendríamos A cuadrada por coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi igual a C1 al cuadrado más C2 al cuadrado. Esto por propiedad pitagórica sabemos que es igual a 1. Por lo tanto, A es igual a la raíz cuadrada de C1 al cuadrado más C2 al cuadrado. Y así encontramos el valor de A conociendo C1 y C2. Entonces, si tenemos una solución general de esta forma, C1 coseno de omega 0t más C2 coseno de omega 0t, la podemos transformar a esta forma más conocida, donde simplemente tenemos un coseno. Y resulta que esta A de aquí es la amplitud de nuestro movimiento. Por lo tanto, es muy útil expresarlo de esta forma, porque de aquí se pueden obtener fácilmente algunas de las propiedades del movimiento armónico simple. Entonces, como algunos aspectos importantes, esto de aquí, estas dos expresiones de aquí, se obtienen a partir de la resolución de, de la ecuación diferencial. La ecuación diferencial, el, digamos que siempre se obtiene a partir del análisis de las fuerzas que actúan sobre nuestro cuerpo. Pero de una vez les aviso que muy rara vez van a tener que resolver una ecuación diferencial de segundo grado en una olimpiada, en un selectivo de olimpiada. Ahorita más adelante vamos a ver cómo son realmente los problemas. Les voy a dar algunos tips de qué es lo que se suele hacer y en qué tienen que enfocarse mucho. Pero de una vez les digo que en muy pocas ocasiones tienen que resolver la ecuación. Pero lo que sí tienen que hacer es plantearla. Plantearla sí es parte fundamental de cualquier problema de oscilaciones. Entonces, este planteamiento, el planteamiento dinámico, de aquí se deduce todo esto y podemos encontrar una función del tiempo para la posición. Y esta función del tiempo se puede expresar así, de esta forma. Eh, ¿Algún detalle más? Sí, creo que es todo. Ambos enfoques. eh, Realmente el enfoque cinemático surge del enfoque dinámico, pero el enfoque dinámico, es decir, conocer la naturaleza de las fuerzas que actúan sobre nuestro cuerpo, no es suficiente para definir con precisión la posición de nuestro cuerpo o de nuestro sistema en cualquier instante del tiempo. Para conocer con exactitud la posición de nuestro sistema en cualquier tiempo, se requieren las condiciones iniciales. Entonces, bueno,
Por lo pronto, esto es con respecto a la ecuación del oscilador armónico. Ya que tenemos una ecuación o una expresión que nos dice cuál es la posición de nuestro oscilador armónico para cualquier tiempo t, ecuación que voy a escribir aquí, podemos conocer la velocidad y la aceleración de nuestro oscilador en cualquier tiempo. Esto es derivando respecto al tiempo, por lo que tenemos x punto igual a menos a por omega por el seno de omega 0t más phi. Y para la aceleración tenemos que derivar por segunda ocasión y nos dejaría menos a por omega 0 al cuadrado por el coseno de omega 0t más phi. Conociendo la velocidad, podemos calcular la energía total de nuestro oscilador armónico. Es decir, podemos encontrar E como función del tiempo, y esto es igual a un medio de la masa por x doble punto al cuadrado más un medio de k por x al cuadrado. Sustituyendo aquí, ojo, aquí no es doble punto, es un punto porque es velocidad. Sustituyendo los valores, las expresiones que tenemos aquí arriba, llegamos a que es un medio de la masa multiplicando a la amplitud por el coseno de omega 0 por t más phi y elevado al cuadrado, sumado a un medio, aquí ojo, aquí sería k, para no tener que borrar todo, sí, porque esto es x, y más un medio de la masa por menos a por omega 0 multiplicado al seno de omega 0t más phi y esta expresión elevada al cuadrado. Trabajando un poquito el álgebra, recordemos que esto de aquí es x punto. Trabajando un poquito el álgebra, tenemos un medio de k por a cuadrada por el coseno cuadrado de omega 0t más phi y sumado un medio de la masa por omega 0 al cuadrado por la amplitud al cuadrado por el seno cuadrado de omega 0 t más phi. Ahora recordemos cómo definimos omega 0 desde el inicio de nuestro planteamiento de la ecuación. Pues recordemos que omega 0 al cuadrado era igual a k sobre m. Por lo tanto, omega 0 al cuadrado por m es igual a k. De esta manera, aquí tenemos del segundo término del lado derecho, ese se nos convierte en una k. Y lo podemos reescribir como un medio de k por a cuadrada por el coseno cuadrado de omega 0 t más phi más un medio
de k por a cuadrada por el seno cuadrado de omega 0t más phi. Y pues notarás que se puede factorizar un medio de k por a cuadrada y que tendríamos la identidad pitagórica. Y pues esto sabemos que es 1, entonces la energía es un medio de k por la amplitud al cuadrado. Es decir, la energía es una constante, no varía la energía total en un oscilador armónico. Si la energía varía, pues deja de ser un oscilador armónico y es cualquier otra cosa. Entonces, esta es una demostración a partir de la ecuación de posición de la partícula de que la energía se conserva. La solución del oscilador armónico que obtenemos a partir de una fuerza de restitución que obedece a la ley de Hooke es una expresión sinusoidal muy simple. Sin embargo, como podrás imaginar, no siempre va a haber la presencia de fuerzas de restitución conservativas o fuerzas conservativas en general. En ocasiones puede haber fuerzas que no dependan de la posición, sino de alguna otra variable, como lo podría ser la velocidad. En este caso tendríamos una oscilación amortiguada. Y el caso más sencillo de explicar es cuando tenemos una fuerza de fricción que es proporcional a la velocidad, específicamente al inverso de la velocidad. En este caso tendríamos, por ejemplo, una fuerza de fricción que es igual a menos b por x punto, trabajando claramente en una dimensión. En este caso, que es un caso que se aproxima más a la realidad y que es común encontrar cuando tenemos, digamos, el movimiento de una partícula, algún objeto, es más concretamente un objeto que se mueve a lo largo de un fluido o dos superficies rozando, entre algunos otros ejemplos. En este caso podemos partir de nuevo. Supongamos que se dispara una bala horizontalmente sin considerar la gravedad sobre un recipiente con algún fluido. Entonces el fluido va a ejercer una fuerza, supongamos que es una velocidad pequeña, va a ejercer una fuerza de fricción y al mismo tiempo está unido a un resorte horizontal. Entonces en este ejemplo complejo y raro, que probablemente sea poco común, podemos analizar las fuerzas. Primero partimos del enfoque dinámico. De esta manera tendríamos que la sumatoria de fuerzas en x es igual a menos b por x punto menos kx. En este caso, ambos tienen signo negativo porque se ponen al movimiento. Si considerando hacia la derecha, digamos como positivo, y hacia la izquierda como negativo. Y que el movimiento inicialmente va hacia la derecha. La constante b es propia del material, es decir, es propia en este caso del fluido, donde el cual está ejerciendo la resistencia, y la constante k corresponde al resorte. En este caso, sabemos que la sumatoria de fuerzas es siempre m por aceleración, es decir, m por x doble punto, es igual a menos b por x punto menos kx. Podemos igualar a 0, de manera que tenemos que mx punto punto más bx punto más kx
es igual a 0. Dividimos sobre m y tenemos x doble punto más b sobre m por x punto más k sobre m por x. Y eso es igual a 0. De esta manera podemos plantear igualmente una x, a ver qué sucede si planteamos una x que es de la forma e a la alfa t. Por lo tanto, si derivamos una vez respecto al tiempo, tenemos x punto igual a alfa por e a la alfa t. Y si derivamos respecto al tiempo, tenemos x2 puntos igual a alfa cuadrada por e a la alfa t. Por lo tanto, esta expresión de aquí se convierte en alfa cuadrada multiplicando e a la alfa t más b sobre m alfa por e a la alfa t más k sobre m por L alfa. Como sabes, este método de proponer una x igual a alfa t es uno de los métodos más comunes utilizados para resolver ecuaciones diferenciales de orden de 2 o más. Es decir, orden 3, funciona para orden 3, para orden 4, 5, etc. Y realmente no es muy necesario saber esto para la Olimpiada. No requieres mucho conocimiento de ecuaciones diferenciales, a lo mucho de primer grado, es decir, variables separables. Pero bueno, nunca está de más saber un poco sobre esto. Entonces, esto es igual a 0. Y bueno, como anteriormente hicimos, podemos factorizar e a la alfa t. Y nos quedaría alfa cuadrada más b sobre m más k sobre m. Y esto es igual a 0. Y de igual manera, e al alfa t no queremos que sea 0. Esto implicaría que alfa es un número muy pequeño. Bueno, no, un número muy negativo, con valor absoluto grandísimo, pero negativo. Quería que esto fuera 0, pero no queremos esto. Entonces queremos que alfa cuadrada más b sobre m más k sobre m. Aquí me faltó un alfa, que igual sea igual a 0. Y si queremos resolver para alfa, tendríamos que usar la chicharronera, la fórmula general. Y tendríamos que esto es menos b sobre m más menos la raíz de b cuadrada sobre m cuadrada menos 4 por k sobre m sobre 2. Metemos este 2 tanto aquí en esta fracción como en la raíz. Entonces esto nos dejaría menos b sobre 2m más menos la raíz de b cuadrada sobre 4m cuadrada menos k sobre m. Ahora, si nosotros hacemos un pequeño cambio de variable, muy sencillo, que es el siguiente: beta igual a b sobre 2 veces la masa. Es decir, beta es el coeficiente de fricción por velocidad, por así decirlo, sobre 2 veces la masa. De esta manera tenemos que alfa es igual a menos beta más menos raíz de beta cuadrada menos, si recordamos, eso me da 0 cuadrado. Así ya tenemos una expresión para alfa bastante simplificada.
Y entonces, pues alfa tiene dos valores, ¿no? En general, porque es la solución de una ecuación cuadrática y siempre tiene dos raíces, un polinomio de grado 2. Es decir, tenemos alfa 1 igual a menos beta más la raíz de beta al cuadrada menos omega 0 al cuadrado. Y la segunda solución, pues claramente es tomar el negativo de la raíz. Entonces, bueno, ya tenemos los valores de alfa. Ahora, tenemos varios casos. El caso 1 es que estos casos son respecto a la raíz, ¿no? Sabemos que la raíz tiene sentido siempre que lo que está dentro sea mayor o igual a 0. El caso 1 es cuando lo que está dentro sea mayor o igual que 0. Es decir, que beta cuadrada es mayor a omega 0 al cuadrado. Esto sucede si volvemos a nuestra definición de beta, si este coeficiente b hace que sea lo suficientemente grande que, que haga que esto sea mayor que k sobre m. Ok, entonces, bueno, más bien que la raíz de k sobre m, ¿no? Sea mayor que la raíz de k sobre m, porque estamos hablando de esto es beta, esto es omega 0. Entonces, pues bueno, checando que se cumpla esto, es decir que básicamente que el coeficiente b sea... Uy, bueno, esto no va aquí, más bien acá. Esto implicaría que el coeficiente b, que depende del fluido, sea mayor a... si no me equivoco sería 2 por la raíz de k sobre m. De k por m. Esto es lo que se debe cumplir, básicamente. Entonces, cuando esto sucede, pues tenemos lo que se conoce como un oscilador sobre amortiguado. Es tanta la fuerza de fricción que se disipa la energía rápidamente, de tal manera que no... Aquí es amortiguado. De tal manera que no alcanza a dar ni siquiera una vuelta. Es decir, ni siquiera alcanza a llegar al otro lado. Así de... Así de duro. Entonces, básicamente, si tenemos un sistema de resorte dentro de un fluido, pues digamos que si el fluido es tan viscoso, por ejemplo, pues cuando lo desplacemos una distancia delta x, pues apenas iba a alcanzar a llegar a su posición de equilibrio. Y lo va a hacer muy lento, muy lento. Es decir, la gráfica se ve algo así, donde aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos el desplazamiento de la amplitud. Entonces sería algo así muy lento hasta que llega a cero, no alcanza a dar otra oscilación. Esto sucede cuando, de nuevo, cuando beta cuadrada es mayor que omega 0 cuadrado, cuando la raíz es positiva, ¿ok? Es decir, cuando beta cumple esta relación, cuando b minúscula. Hablando en términos de ecuación diferencial, cuando alfa 1 y alfa 2 son reales y son distintos, ¿ok? La solución general pues es la siguiente. Sería C1 por E a la alfa 1t más C2 por E a la alfa 2t. ¿Quién es alfa 1? Este de aquí. Alfa 2 es esta cosa de acá, que es un valor que depende completamente del problema. Esto lo estamos resolviendo de forma general. Y ya, pues es una exponencial que va a ser negativa. Es una exponencial negativa, no puede ser positiva. No, la posición no va a estar aumentando infinitamente. Entonces, esta es la solución, ok, general del oscilador sobreamortiguado. Y bueno, pues nos vamos al caso 2. Si no es positiva,
pues el siguiente es que sea 0. ¿Ok? Es decir, que beta cuadrada menos omega 0 al cuadrado sea igual a 0. Es decir, que la raíz sea igual a 0. Y esto implica que b es igual a 2 por la raíz de k por m. ¿Ok? Este es el oscilador críticamente amortiguado. Críticamente amortiguado. En este caso, es el punto en el que tampoco va a dar una oscilación. Es decir, se va a frenar antes de llegar a su punto de equilibrio. La diferencia es que, bueno, si vemos la función, cuando tenemos... Si la raíz es 0, si nos fijamos en esto, si la raíz es 0, pues alfa 1 es igual a alfa 2, que es igual a menos beta. En este caso, la solución es de la siguiente forma. Es C1 por E a la alfa 1, digamos alfa, bueno, en este caso no tenemos que usar alfa, sino menos beta, así sencillo, menos beta t, más C2 por t por E a la menos beta t. Y esto es para el caso del oscilador críticamente amortiguado. En este caso, llega más rápidamente a la posición de equilibrio. Es decir, la gráfica, si la viéramos, si una grafiquita pequeña, lo hace mucho más rápido que en el caso del oscilador sobreamortiguado. Pero de igual manera, no alcanza a dar una oscilación completa. Entonces, ese es el caso 2. Y el caso 3 sería cuando lo que está dentro de la raíz es negativa. Es menor a 0. Ok, es decir, beta es menor a la raíz de 2 a 2 por la raíz de km. En este caso, pues vamos a ver qué pasa con nuestra alfa y nuestra beta. En nuestra alfa 1 y nuestra alfa 2, perdón. Alfa 1, pues sería... vamos a checar de volada. Sería menos beta más la raíz de... Sabemos que esto es menor que 1, es decir, esto es menos 1 por omega 0 al cuadrado menos beta al cuadrado. Y sabemos que omega 0 al cuadrado menos beta al cuadrado es mayor que 0, es decir, es positivo. Entonces, esto de aquí se nos convierte en menos beta más raíz de omega 0 al cuadrado menos beta al cuadrado por i. Lo mismo con alfa 2. Esto nos quedaría, aquí es un menos beta menos raíz de omega 0 al cuadrado menos beta al cuadrado por i. Y cuando tenemos dos soluciones complejas y una es positiva y la otra negativa, simplemente podemos ahorrarnos todo el paso y llegar a la solución general, que es xt igual a e a la menos beta t multiplicado a c1 por el coseno de omega 0t más c2 por el seno de omega 0 por t. Y pues esta parte de aquí, si te fijas, es la del oscilador armónico. Ok, que es lo que vimos más atrásito.
que es la solución, esta solución general. Entonces es como si tuviéramos un oscilador armónico, pero con un término exponencial negativo. Recordemos que beta es siempre positivo, entonces esta de aquí es una exponencial negativa. Con el tiempo cada vez se hace más y más pequeña. Entonces es como si tuviéramos oscilaciones cada vez más pequeñas. Esta parte de aquí ya sabemos que la podemos expresar como A por el coseno de omega, aquí no es omega 0, aquí mi error, aquí es omega prima. Ahorita vamos a ver qué es omega prima. Entonces, si eso es omega prima, pues aquí tenemos omega prima por tiempo más phi. Y a esto, pues no nos olvidemos del término exponencial. Y este es el oscilador subamortiguado. Es decir, no ha pasado al punto crítico de amortiguación y sí puede completar algunas oscilaciones. Y bueno, ¿quién es omega 0? Pues omega 0 va a ser esta raíz. Esta raíz, si recordamos, la parte imaginaria. ¿Dónde está? Bueno, pasando por este mismo proceso, esta raíz va a ser omega 0. Omega prima, perdón. Es decir, omega prima es igual a la raíz de omega 0 al cuadrado menos beta cuadrada. Recordando de nuevo que omega 0 es la raíz de k sobre m y que beta es b sobre 2m. Y bueno, esta es nuestra ecuación de la posición de nuestra partícula que está en subamortiguación. ¿Ok? Dependiendo los casos, pues va a ser la ecuación. Generalmente se trabaja con, si se llega a ver un problema de amortiguamiento, es con un sistema subamortiguado, donde alcanza a dar varias oscilaciones. Esto se ve algo así. Ok. Se vería si lo estiramos un poquito. Es decir, si le damos un estiramiento inicial. Se vería como algo así. Ok. En realidad, pues nunca se detiene, ¿no? Esta cosa de aquí nunca se detiene hasta que el tiempo tienda a infinito. Pero cada vez la oscilación es más y más pequeña, ¿no? Serían vibraciones imperceptibles. Entonces, bueno, pues esto es respecto a oscilaciones amortiguadas, que realmente no es un tema muy común. Casi siempre se suele ver oscilación armónica. Pero bueno, hay que cubrir todas las posibilidades. Uno de los ejemplos más típicos es el del péndulo simple. Vamos a ver rápidamente cómo se resolvería el oscilador armónico que se forma cuando tenemos un péndulo y le damos, lo desplazamos un ángulo alfa 0 de su posición de equilibrio. Entonces hay varias formas de acercarse al problema. La que utilizaré será a través de torcas. Entonces primero hay que marcar cuáles son las fuerzas que actúan sobre nuestra masa. Y es mg, el peso, y la tensión. Si tomamos el punto de acá como punto pivote, vamos a notar que la única fuerza que está pivotando, es decir, que está ejerciendo un torque, es el peso. Notemos que, bueno, este es de 90 grados, este es de 90 grados, por lo tanto este de aquí es 90 menos alfa 0, lo que nos deja que este debe de ser alfa 0. ¿Ok? Entonces,
la sumatoria de torques va a ser igual a menos mg por L, donde L es la longitud de la cuerda, por el seno de, en este caso, bueno, es alfa 0, pero en general va a ser seno de teta. ¿Ok? Alfa 0 es el ángulo inicial para cualquier tiempo, es decir, para un momento no en particular, sino un momento arbitrario, pues el ángulo va a ser teta. ¿Ok? Alfa 0 es el ángulo que lo levantamos y teta es el ángulo para cualquier tiempo. Entonces, pues esto implica que teta, como función de tiempo, pues evaluado en 0 es igual a alfa 0. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es nuestra sumatoria de torques y recordando los temas de movimiento de cuerpo rígido, pues sabemos que la sumatoria de torques es momento de inercia por alfa. Y esto es igual a menos mg por L por el seno de teta. Y el momento de inercia de una partícula que se mueve a lo largo de un círculo a una distancia L del punto pivote, pues es ml cuadrado. Entonces tenemos que ml cuadrada por alfa, bueno, aquí es teta, no, perdón, no, si es alfa, alfa de aceleración angular. Y recordemos que alfa pues es la segunda derivada temporal del ángulo teta. Y pasando eso sumando, tenemos mg L por el seno de teta, y esto es igual a 0. Dividimos sobre ml cuadrada todos los términos de nuestra expresión, y nos quedaría que teta doble punto más g sobre L por el seno de teta es igual a 0. Y este es un tipo de ecuación diferencial muy difícil de resolver. Entonces, lo padre de que es la Olimpiada de Física es que podemos abusar de las aproximaciones. Y bueno, la aproximación para un ángulo muy pequeño, es decir, teta siempre muy pequeño, eso implica que también alfa 0 es muy pequeño, es decir, el ángulo que desplazamos nuestro péndulo es muy pequeño. Cuando tenemos esto, el seno del ángulo se aproxima a el ángulo. Esto es con mucha precisión cuando el ángulo es muy pequeño. Lo puedes checar, obviamente el ángulo en radianes, pero es un error muy pequeño conforme el ángulo sea más pequeño. Entonces esto es válido siempre que se cumpla esta condición. Y en general, en la mayoría de los problemas, siempre se dan cambios muy pequeños, donde podemos utilizar una aproximación por el polinomio de Taylor, por series de Taylor, para, eh, para dejarlo de forma lineal o cuadrática. Entonces, en este caso lo vamos a dejar de forma lineal y nos quedaría lo siguiente. Y esta de aquí, pues es la ecuación de oscilador armónico. Sabemos que esto tiene una solución, pero bueno, ¿qué es lo que se suele saber del péndulo? Pues solemos conocer su periodo. Y como un tip en general, o bueno, un aviso de que lo que suele venir es que no te suelen pedir encontrar al ángulo teta en función del tiempo. Lo que se suele pedir es la frecuencia angular. Es decir, la mayoría de los problemas que suelen venir en los entrenamientos, en las tareas y en los exámenes, suele tratarse de la frecuencia angular,
Muy rara vez te preguntan sobre la función de posición, de ángulo, como función del tiempo. Ambas las podemos encontrar. Ya tenemos las herramientas necesarias para ambas. Pero en este caso, pues omega, recordemos que es la raíz cuadrada de lo que acompaña a nuestro término lineal. Bueno, nuestro término sin derivar. Entonces, la frecuencia angular es gravedad sobre longitud. Y de esta manera podemos encontrar el periodo. Recordemos que omega es igual a 2pi sobre periodo. Por lo tanto, pues llegamos a la típica fórmula de que el periodo de un péndulo es 2pi por la raíz de L sobre G. Sin embargo, si quisiéramos encontrar por alguna razón la función teta como función del tiempo, pues lo planteamos como ya lo sabemos, como ya lo hemos hecho con el oscilador armónico de un resorte. En este caso, vamos a decir que es alfa 0 multiplicado por el coseno. Bueno, vamos a demostrar que en efecto es alfa 0. Entonces, bueno, no, es alfa 0, que es la amplitud, en efecto, por el coseno de omega t más un desfase. Ok, aquí siempre va la amplitud. Y bueno, pues sabemos, tenemos una condición y es que al inicio tiene un ángulo alfa 0. Y la segunda condición es que la velocidad al inicio es 0. Esto nos deja que evaluando en 0, que es lo que se suele hacer cuando resuelves la ecuación diferencial, tienes que utilizar las condiciones iniciales. Evaluando esta cosa de aquí en 0, pues nos queda que es alfa 0, omega t se nos hace 0 y solo nos queda phi, entonces el coseno de phi. Y evaluando la velocidad, sabiendo que la velocidad es menos alfa 0 por omega por el seno de omega t más phi. Evaluando la velocidad en 0, tenemos que es menos alfa 0 por omega por el seno de phi. Entonces, de la primera ecuación, sabemos que esto es igual a alfa 0. Por lo tanto, deducimos que el coseno de phi, como alfa 0 es distinto de 0, ok, alfa 0 lo suponemos distinto de 0, ok, porque no se le da ningún impulso al inicio. Si se le diera un impulso al inicio, pues alfa 0 podría ser 0 sin ningún problema. Pero como es simplemente una oscilación por desplazamiento de la posición de equilibrio, pues esto no puede ser 0, si no, no oscilaría. Entonces, esto de aquí es igual a 1. Y el coseno es 1 siempre que el argumento es 0. Entonces 0 o más 2pi por n, ¿no? Donde n es 1, 2, 3. Pero bueno, estamos considerando el caso más simple, ¿no? Donde phi es igual a 0. Entonces, básicamente terminaríamos. Encontremos delta t es igual al ángulo inicial por el coseno de omega t. Y checamos que si coincida con la velocidad. Entonces, omega punto evaluado en 0, pues sería menos alfa 0 por omega por el seno de 0. Y el seno de 0 es en efecto 0. Entonces se cumple la igualdad de que la velocidad angular inicial es 0. Y bueno, esto sería si trabajáramos con la ecuación del movimiento. Pero como te digo, no es muy común que el problema se trate de encontrar la ecuación de movimiento de cualquier oscilador. Lo que generalmente
meta es encontrar la frecuencia angular. Y bueno, este sería una forma de resolver el problema del péndulo simple para un ángulo pequeño utilizando torque. Como último ejercicio, y este es algo que te puedes encontrar en alguna de tus tareas, es el siguiente sistema conformado por, voy a dibujarlo, conformado por dos átomos que están muy cercanos y que presentan una interacción de Van der Waals. Entonces voy a dibujar el eje horizontal. Vamos a poner uno de nuestros átomos en el origen. Entonces, este es nuestro primer átomo. Y a una distancia r minúscula sobre el eje X se encuentra nuestro segundo átomo. Entonces, se ha demostrado experimentalmente que la energía potencial de la interacción entre estos dos átomos viene dada por la siguiente expresión, y es U como función de R es igual a U0 multiplicado por R0 sobre R elevado a la 12 menos 2 por R0 sobre R minúscula elevado a la 6. Entonces notemos que si R es igual a R0, haciendo el simple cálculo algebraico, la energía potencial es menos U0. ¿Okay? Donde U0 es una constante determinada para el sistema y que tiene unidades de joules, porque si te fijas estos no tienen unidades. Entonces aquí tenemos un mínimo de energía potencial. Por lo tanto, en R igual a R0 tenemos un punto de equilibrio. ¿Ok? Entonces, sabiendo esto, sabiendo que tenemos un mínimo en R igual a R0 y que este es un punto de equilibrio, entonces como problema sería demostrar que para un pequeño desplazamiento delta x mucho menor a R0 de la posición de equilibrio el sistema oscilará armónicamente. Es decir, que si lo desplazamos una pequeña distancia delta x de su posición de equilibrio, se va a presentar un movimiento armónico simple. Hay dos formas de resolver ese tipo de problemas. La más sencilla es checar, lo voy a escribir. La más sencilla es checar que la fuerza cumpla lo que vimos anteriormente, que sea de esta forma, que sea negativo
de una constante multiplicada por el desplazamiento, más específicamente por delta x. Entonces queremos llegar a de alguna manera, utilizando algunas herramientas muy sencillas de aproximaciones, a demostrar que la fuerza se comporta linealmente con el desplazamiento. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es cómo se define una fuerza a partir de su ecuación potencial. Entonces, esto es en general de esta forma. La fuerza es el menos el gradiente del potencial, pero como estamos hablando de una dimensión, pues simplemente lo ponemos como menos la derivada de u con respecto de r, ¿okay? Que es nuestra variable de distancia. Entonces, si derivamos esta expresión de aquí respecto a r, pues tenemos que la fuerza es la siguiente. Sería menos u0 multiplicado por menos 12 r0 a la 12 sobre r a la 13 más 12 r0 a la 6 sobre r a la 7. Ese es el resultado directo de la derivada. Podemos simplificarlo. Podemos factorizar un menos 12 de aquí. Y esto nos dejaría 12u0 que multiplica a r0 a la 12 sobre r a la 13 menos r0 a la 6 sobre r a la 7. Esta es nuestra expresión de la fuerza para cualquier distancia r. Notemos que si r minúscula es igual a r0, la fuerza en r0 es igual a 0. Entonces, sí, teníamos razón. En r minúscula igual a r0 teníamos el mínimo de energía potencial, lo cual era el punto de equilibrio. Entonces aquí lo demostramos con la fuerza. Si r minúscula es igual a r0, estos dos cocientes nos dan igual a 1, por lo tanto la resta es 0. Y bueno, ya tenemos nuestra expresión de la fuerza. Ahora, queremos desplazarlo una distancia delta x de nuestra posición de equilibrio. Entonces, veamos qué pasa si r es igual a la posición de equilibrio más una pequeña distancia delta x, recordando que delta x es mucho menor a r0. Entonces vamos a evaluar f en r0 más delta x. Esto nos da 12u0 multiplicando a r0 a la 12 sobre r0 más delta x a la 13 menos r0 a la 6 sobre r0 más delta x a la 7. Y bueno, aquí tenemos que utilizar alguna de las aproximaciones. Y la que se suele usar en ese tipo de cosas es la binomial. Y ese cuando tenemos 1 más gamma elevado a la n, donde gamma es mucho menor a 1,
es decir, es un número muy pequeño, pero positivo, es decir, valor absoluto de gamma es mucho menor a 1. Esto es aproximadamente 1 más n gamma. Esto se puede obtener a partir de series de Taylor. Entonces, aquí pues tenemos algo similar, pero no del todo, porque aquí no tenemos un 1, aquí tenemos un R0. Entonces vamos a ver cómo podemos cambiar esto. Pues lo primero es que esto de aquí está abajo, es decir, tenemos R0 más delta X a la menos 13. Y esto podemos factorizar un R0. Un R0 a la menos 13. De tal manera que lo dejemos de esta forma. 1 más delta X sobre R0 a la menos 13. De esta manera tenemos algo similar a esto de aquí. ¿De qué forma? Pues se cumple esta relación. De esta relación podemos sacar que delta X sobre R0 es mucho menor a 1. Entonces aquí tenemos algo similar a esto. Por lo tanto, esto de aquí se nos hace aproximadamente R0 a la menos 13 multiplicado por 1 menos 13 delta X sobre R0. Un error común es querer hacer esto como si fuera positivo, es decir, trabajarlo por separado, querer calcular R0 más delta X a la 13, lo cual implica que es R0 a la 13 por 1 más delta X sobre R0 a la 13, ¿no? Lo que nos dejaría que es R0 a la 13 por 1 más 13 delta X sobre R0. Esto sería un error, porque no estaríamos linealizando esto. Lo que queremos lograr con este paso es linealizar. Y si te fijas aquí el delta X nos está quedando lineal. Esto significa que vamos por buen camino. Pero si lo trabajamos desde abajo, nos quedaría algo muy feo. Nos quedaría 1 sobre R0 por 1 más 13. Y esto no está chido. No está padre, nos está quedando abajo. Y no queremos esto. Por lo tanto, no hacemos esto de aquí, sino lo subimos arriba con un exponente negativo. Y nos va a quedar arriba con exponente positivo, con 1. Entonces, este cociente, esta parte de abajo, este denominador, sube utilizando esta propiedad del exponente negativo. Entonces, haciendo lo mismo con el segundo denominador, esto sabemos que nos va a quedar aproximadamente a R0 a la menos 7 por 1 menos 7 delta X sobre R0. Siendo exactamente los mismos pasos. Entonces la fuerza nos va a quedar como 12U0 multiplicado a R2, R a la 12, R0 a la 12, que multiplica, agarramos este primero, R0 a la menos 13 por 1 menos 13 delta X sobre R0 menos R0 a la 6 multiplicado, ahora vamos a agarrarnos esto, R0 a la menos 7, aquí no hace falta un paréntesis, R0 a la menos 7, que multiplica a 1 menos 7 delta X sobre R0.
Entonces, bueno, pues aquí nos va a quedar r a la menos 1 y r a la menos 1, porque es 12 menos 13, 6 menos 7. Entonces lo podemos factorizar. Y esto nos quedaría 12u0 sobre r0, que multiplica a 1 menos 13 delta x sobre r0. Se dibuja un triangulillo. Y de este lado nos quedaría menos 1 más 7 delta x sobre r0. Se nos cancelan los unos y me queda menos 13 más 7. Y esto es menos 6. Entonces la fuerza es menos 72 u0 sobre r0 al cuadrado por estas r's de aquí por delta x, aquí 72, ¿sí? 6 por 12 por delta x. Y pues tenemos una fuerza de la forma menos k delta x con k igual a 72 u0 sobre r0 al cuadrado. Ya que sabemos que es una fuerza de esta forma, pues concluimos que con esto es suficiente para concluir que es un movimiento armónico simple, siempre y cuando se cumpla esta condición, que delta x es mucho menor a r0, porque a partir de esto utilizamos esta aproximación. Y este sería un problema que te podrías encontrar en alguno de tus ejercicios de tarea, algo muy similar, utilizando esta poderosa herramienta. Entonces, ya a partir de aquí depende mucho que resuelvas varios problemas de oscilaciones. Son muy importantes. Se pueden formar sistemas bastante interesantes con resortes, cargas eléctricas, objetos con masa, entre muchas cosas. Entonces, estos dos problemas, el del péndulo simple, que es bastante sencillo pero muy útil verlo con torque, y este donde tienes que linealizar una función, son problemas muy simbólicos y que son muy comunes. Entonces, esto sería todo con lo de oscilaciones.